el rostro del Señor. Quiero invitarle a que se ponga en pie. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 8, el verso 31. Doy gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad que me da de estar acá frente a ustedes y poderles traer el consejo de la palabra de nuestro Dios. Sabe, hermanos, nosotros somos privilegiados de que el Rey de Gloria nos haya llamado, y no solamente llamado, que nos haya escogido a cada uno de nosotros. Somos privilegiados de parte de nuestro Dios. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 8, el verso 31, lo leemos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: escuche, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quiero detenerme en el verso 31 una vez más, si lo podemos leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Padre amado, gracias te damos una vez más por toda tu misericordia y por todo tu favor. Gracias, Señor. Permíteme, Señor, traer este consejo con la ayuda suya, por supuesto, Señor, para poder aconsejar, poder de alguna manera contribuir, Señor, con este pueblo tan hermoso. En el nombre maravilloso de Jesús, gracias te doy por la oportunidad que usted nos da. Gracias, mi Señor. Puede sentarse diciendo: en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. Quiero en esta noche traer un título para compartir con cada uno de ustedes en esta noche. Y lo he retomado de este verso 31 y ya usted me va a ir entendiendo. El tema es el siguiente: requisitos para ser un discípulo. Gloria a Dios. Ese es el título o tema para esta noche: requisitos para ser un discípulo. Y antes que nos adentremos a esto, me gustaría hacer una pregunta sencilla. ¿Cuántos le gustaría ser discípulos del Señor Jesucristo? Levánteme su mano. Amén. ¿A cuánto le gustaría ser discípulos del Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Baje la mano. Ahora la pregunta viene de otra manera: ¿a cuántos no le gustaría ser discípulos del Señor Jesucristo? Levánteme su mano. Porque podría ser también, hermano, de que alguien no quiera ser discípulo del Señor Jesucristo. Y ya nos vamos a estar adentrando un poquito más. Pero es importante que nosotros en esta noche comprendamos que somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese es el deseo, es el anhelo de nuestro Dios, que cada uno de nosotros nos podamos convertir en un discípulo. Y la palabra discípulo, para los que no saben, pues sencillamente es un aprendiz, alguien que siempre está aprendiendo, alguien que siempre está tratando de buscar o buscando la manera para poder aprender, en este caso, la palabra de Dios. Entonces, pero note el título en esta noche: requisitos para ser un discípulo, porque a lo mejor usted ha leído tantas veces este texto como yo en muchas ocasiones, pero el Señor me detuvo y me hizo ver que para poder ser o convertirnos en un discípulo necesitamos cumplir requisitos. Y la palabra requisito ya no nos gusta a muchos cuando escuchamos esa palabra requisito, porque la palabra requisito, dice el diccionario, que es una circunstancia o condición necesaria para obtener algo. Una vez más, requisito es una circunstancia o una condición necesaria para obtener algo. Y es importante que nosotros entendamos que todo lo que nosotros prácticamente hacemos en esta tierra conlleva algún tipo de esfuerzo, algún tipo de requisito. Permíteme mostrarle a manera de ilustración algunos ejemplos. Hay muchísimos, pero a manera de ejemplo quiero mencionarle algunos para que podamos tener una mejor claridad de lo que es un requisito, porque a lo mejor alguien estará diciendo: pastor, ¿el Señor Jesucristo está pidiendo algún requisito para convertirme en discípulo?
Wow, no sabía. Bueno, el Señor nos dice, y ya vamos a estar ampliando un poquito más, pero déjeme mostrarle algunos ejemplos. Por ejemplo, si alguien quiere graduarse como un profesional, ya sea del college o de la universidad, ¿qué requisitos necesita? Ayúdeme usted, por favor. Yo sé que muchos hemos ido a la escuela. Ayúdeme. ¿Qué requisitos necesita una persona para graduarse del bachillerato, del high school que le llaman, o del college o de la universidad? ¿Qué requisitos necesita? Ayúdeme, por favor. ¿Qué requisitos necesita? Esfuerzo. ¿Qué más? Estar presente, sacar buenas notas. ¿Qué más? Estudiar, amén, asistir lo más que se pueda todos los días, amén. Entonces nos damos cuenta que es parte de alguna serie de requisitos que necesita todo candidato o candidata para poder finalmente tomarse la fotito y decir, yes, salí graduado del bachillerato, del college o de la universidad. Permítame enseñarle algún otro ejemplo para que podamos tener un poco más, entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Por ejemplo, si alguien necesita obtener su licencia de conducir, ¿qué requisitos necesita? Ayúdeme, amén, saber manejar. ¿Qué más? Pasar el examen. ¿Qué más? Estudiar las preguntas. ¿Qué más? Hacer un examen práctico, amén, ¿verdad? Entonces se da cuenta que estoy trayendo estos ejemplos para que podamos darnos cuenta que todo en la vida, en este mundo tan imperfecto en el cual usted y yo vivimos, está lleno de requisitos, amén. Ahora, permítame otro ejemplo más. No quiero aburrirlo esta noche, pero por ejemplo, si alguien se quiere casar por lo civil, ¿qué requisito necesita tener? Amén. Dígame. Sacar la licencia de matrimonio o license marriage que le llaman. ¿Qué más? Tener alguien con quien casarse. Bueno, tener alguien con quien casarse. ¿Qué más? ¿Qué más? Ir a la corte, presentarse. No puede decir, yo llego solo yo y la fulana o la susodicha no va a llegar. Me estoy dando a entender, hermano. Hay requisitos. De lo contrario, no los pueden casar. Para poder comenzar a trabajar en diferentes tipos de trabajo, hay trabajos que son tan específicos que por lo general uno de los requisitos que le ponen a las personas para iniciar a trabajar son, por ejemplo, hacerse un examen de droga o un test de drogas. Muchas veces los mandan a capacitar y etcétera, etcétera. Estoy hablando, amados hermanos, que todo lo que hay en esta tierra tiene requisitos y nosotros estamos familiarizados con todo esto y muchas veces no nos incomoda porque ya hemos aprendido a convivir con todo esto. Pero note que también nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dice en este Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el verso 31, donde el Señor dice, si vosotros, a los judíos se estaba refiriendo, en este momento se está refiriendo a nosotros. Y les menciona, si ustedes han creído en mí, dice el Señor, estoy parafraseando este texto para que no me vaya a malinterpretar. Si ustedes han creído en mí, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Note que el Señor está enfatizando muchísimo en el hecho de permanecer en su palabra. Note que ese es el gran requisito que el Señor de alguna manera expone para todo aquel que quiere ser un discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Note, el Señor no está diciendo, bueno, vaya allá, abra la cuenta de banco y me trae unos $5,000, unos 10,000 o unos 5 millones. No está diciendo eso el Señor. Tampoco está diciendo, yo quiero que usted sea bien parecido. Si no le gustaba bañarse, báñese bien y tenga una buena presentación, o haga esto, haga lo otro. No, no, no. El Señor no se está fijando en nada de lo que hay en esta tierra. Note, el Señor está diciendo, tiene que permanecer en mi palabra. Ese es el requisito que el Señor establece para cualquier hombre, cualquier mujer, para cualquier persona que vive en
este mundo si quiere realmente ser un discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿qué significa permanecer en la palabra de Dios? Muy buena pregunta. ¿Qué significa permanecer en la palabra de Dios? Pues mire, el diccionario nos dice acerca de esta palabra permanecer. Permanecer significa mantenerse, escuche, sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Lo voy a repetir una vez más. Permanecer significa mantenerse sin cambios, es decir, sin cambiar en un determinado estado, condición o situación. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo está hablando en Juan capítulo 8, el verso 31, de permanecer en su palabra, Él está hablando de vivir o mantenernos viviendo en Él y que no haya cambios, por supuesto, negativos en nuestra vida, sino todo lo contrario. Tratar de esforzarnos cada día para ser mejores, para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, el verso 1, por favor. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Estamos hablando de permanecer en la palabra del Señor. Y tal vez alguien dirá, eso está súper fácil, permanecer, pues no cuesta aprender, memorizar. Y bueno, eso está muy fácil. Bueno, miremos, ya vamos a ver un poquito más qué significa realmente estar sumergido y permaneciendo dentro de la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, capítulo 8, el verso 1. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. La palabra nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La palabra significa dentro de Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la... Lea conmigo, por favor. Los que no andan conforme a la, sino conforme al Espíritu. Viendo este versículo, de alguna manera podemos ver que el Señor nos está diciendo que ninguna condenación hay para todos aquellos que ya no nos dejamos dominar o controlar, decimos en mi tierra, mangonear por nuestra carne, sino que ahora caminamos conforme al Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 17. Es importante que vayamos descubriendo qué significa permanecer en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 17. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, pregunto, ¿usted está en Jesucristo? ¿Usted ya está en Jesucristo? ¿Usted está en Jesucristo? ¿Usted está en Jesucristo? Amén, gloria a Dios. Leamos acá, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas se quedaron atrás. Dijo el hermano José, ya lo pasado, pasado. No, eso no es, ese no es hermano. Es una forma para ver si está prestando atención. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted y yo estamos en Cristo Jesús, todas esas cosas del pasado se quedaron allá atrás. Todo eso se quedó atrás. Ahora es importante que nosotros le demos esa prioridad a permanecer en Cristo Jesús nuestro Señor. Note que el Señor dice que si nosotros permanecemos en su palabra, no hay ninguna condenación para nosotros.
Porque ahora ya no caminamos de acuerdo a los deseos de nuestra carne, sino que ahora nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y una vez más, según de Corintios 5:17 dice que ahora que estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Hemos sido renovados, hemos sido transformados y ahora es Cristo el Señor el que mora en cada uno de nosotros. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 10, el verso 28. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 28. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 28. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Comencemos desde el verso 27. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 27 en adelante. Dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz. Pregunto, ¿usted es una oveja del Señor? ¿Usted es una oveja del Señor Jesucristo? ¿Usted es una oveja del Señor Jesucristo? ¿De verdad usted es una oveja del Señor Jesucristo? Dice el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escuche, no solo se trata de oír la voz del Señor, no solo se trata de conocer la voz del Señor, se trata de seguir al Señor Jesucristo, porque podemos escuchar la voz de nuestro Dios, podemos escuchar la voz y saber quién es el que nos está llamando, mas no seguirlo a Él. ¿Cuántas veces alguien nos puede llamar en el trabajo? Hey, fulano, y tal vez te le digo, sí, mira, pero tal vez no estamos obedeciendo lo que nos está mencionando. Sigamos leyendo. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28, y yo les doy vida eterna. ¿A quiénes les da vida eterna? A las ovejas que lo han oído, que lo han conocido, pero que también lo están siguiendo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice el Señor, hay un versículo por allí que Él dice que el que está en el hueco de su mano, nadie se lo puede arrebatar. Amén. Pregunto, ¿usted le gustaría estar en las manos del Señor Jesucristo? ¿Usted está conforme al hecho de estar en las manos del Señor? ¿Se siente a gusto usted que el Señor lo tenga en su mano y lo esté guardando, protegiendo, y lo esté guiando, y lo esté moldeando, y lo esté transformando? Pregunto eso porque a lo mejor alguien no se siente cómodo en las manos del Señor. A lo mejor dice: y me estorba estar aquí, estas manos no me dejan hacer muchas cosas, no me dejan hacer lo que yo quiero hacer. Pero es importante, el Señor dice que Él les da vida eterna a cada ovejita que escucha, que lo conoce y que por supuesto lo sigue. Es importante que nosotros comprendamos el hecho de permanecer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el Señor el que de alguna manera nos está diciendo que como requisito nosotros necesitamos permanecer en su palabra. Vaya conmigo a primera carta de Juan, en el capítulo 2, el verso 5 en adelante. Primera carta de Juan, capítulo 2, el verso 5 en adelante. Estamos descubriendo qué significa permanecer en la palabra de nuestro Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 5 en adelante. Porque permanecer en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo significa que nosotros vamos a tener que andar o caminar como Él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 5, dice la Escritura: pero Él
que guarda su palabra, escuche, pero el que guarda su palabra, ¿cuál palabra? La palabra del Señor. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Se da cuenta? Si usted y yo queremos abundar y sobreabundar en el amor de Dios, necesitamos permanecer en la palabra de nuestro Dios, porque cuando permanecemos en su palabra, entonces Él, que es amor, perfecciona su amor y su gracia en cada uno de nosotros. Leamos una vez más este verso. Dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Verso 6, el que dice o la que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pregunto, ¿usted anda como anduvo el Señor Jesucristo? Rebajaron los amén. Una vez más, quizás no me escucharon. ¿Usted camina como caminaba el Señor Jesucristo? ¿Usted anda como anduvo el Señor Jesucristo? ¿Usted camina como camina el Señor Jesucristo? Alguien dirá: no, yo tengo mi carrito y el Señor no tenía. Yo tengo mi carrito viejito, pero ahí me está. Pero estamos hablando en un sentido espiritual. ¿Usted camina como anduvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Note una vez más el verso 6. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Porque hay muchas personas que podrán decir: yo permanezco en el Señor Jesucristo. Él permanece en mí, pero no camina como caminó el Señor. Ni siquiera habla como hablaba el Señor. Ni siquiera actúa como actuaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que es importante que nosotros en esta noche comprendamos lo que significa realmente permanecer en la palabra de nuestro Dios. Allí mismo en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el verso 2 en adelante, si usted lo tenga, me dice amén. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Sí, guardamos sus mandamientos. Voy a repetir esto una vez más. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Una vez más, ¿usted conoce al Señor Jesucristo? Como que los amén al principio estaban amén, gloria a Dios, y poco a poco han ido bajando. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Usted conoce al Señor Jesucristo? ¿O solo así de voladita lo ha visto y más o menos? Porque si usted realmente, si usted y yo, nosotros conocemos al Señor Jesucristo, debemos guardar sus mandamientos. Y cuando hablo de sus mandamientos, estoy hablando de tratar de ponerlos en práctica, tratar de ponerlos por obra. No solamente escucharlos y quedarnos quietecito como si nada pasó, o venir al culto, me gocé y salgo de acá y sigo en mi casa exactamente de la misma manera, o hasta peor podría ser el caso. Pero es importante que nosotros, si realmente le conocemos al Señor, necesitamos guardar sus mandamientos. Pregunto, ¿cuántos son los mandamientos que ha dejado el Señor Jesucristo en su palabra? 1, 2, 3, 4, ¿cuántos? Bueno, hay muchísimos mandamientos. Muchísimos mandamientos, textos, versículos, palabras que son aplicados a todos y cada una de las personas que vivimos en esta tierra, y son aplicables a todas las áreas de nuestra vida. Así que es importante que el Señor nos está recordando en esta noche que debemos guardar sus mandamientos. Dijo un hermano por ahí: bueno, como la Biblia son los mandamientos del Señor, agarró su caja fuerte y la metió bajo llaves. Estoy guardando los mandamientos del Señor.
Eso no está diciendo el Señor. Eso no es guardar los mandamientos del Señor. Guardar los mandamientos del Señor es leer, estudiar, escuchar, meditar en esto. Y como humanos a veces nos cuesta poner por obra ciertas cosas. Entonces orar al Señor y decirle: Padre bendito, esto me cuesta, ayúdame Señor, me está costando, ayúdame a negarme, ayúdame a no ceder a la voluntad de mi carne, Señor. Eso consiste en guardar los mandamientos del Señor. Permanecer en el Señor Jesucristo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 15, el verso 4 en adelante. Mire cómo el Señor ilustra a través de este pequeño ejemplo de lo que es la vid y los pámpanos, en donde nuestro Dios nos enseña que cuán importante es permanecer en su palabra. Juan capítulo 15, el verso 4 en adelante. Es una pequeña ilustración donde nuestro Señor Jesucristo nos mostró el secreto para que nosotros podamos ser realmente discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted lo tiene, me dice amén. Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 4. Dice la Escritura, el Señor Jesucristo está hablándonos en esta noche. Y Él dice: permanecer en mí. Una vez más, permanecer en mí. Y yo en vosotros. La palabra en significa dentro. Y yo dentro de vosotros. Como el pámpano, está hablando de un fruto, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice el Señor. El verso 5. Yo soy la vid, es decir, el árbol. Vosotros los pámpanos, es decir, el fruto. El que permanece en mí, es decir, está conectado a mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto es lo que está diciendo el Señor. Verso 6. El que en mí no permanece, es decir, el que no ha permitido que la palabra del Señor esté en él, dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Verso 7. Si permanecéis en mí o dentro de mí, y mis palabras permanecen dentro de vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Note lo que el Señor está diciendo, que la clave para que usted y yo podamos ser exonerados de una condenación es permanecer en Él, en su palabra. La clave para que usted y yo podamos obtener todas las promesas y bendiciones que Dios tiene para nosotros es permanecer en su palabra. La clave o requisito para que usted y yo realmente seamos discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es permanecer en Él. ¿Cuántas veces en el trabajo, muchas veces las personas, usted se ha notado que en sus playeras o en sus camisetas de trabajo andan el nombre de la compañía para la cual trabajan esas personas? De tal manera que cualquiera que los mira en la calle sabe en qué compañía están trabajando. ¿Por qué? No le preguntaron, basta con ver el rótulo o el sign que anda en su playera o camiseta. Menciono esto porque de igual manera nosotros como pueblo de Dios, como hijos e hijas de Dios, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, las personas que están alrededor de nosotros sin necesidad de hablar o mencionar o llevar a una plática, a una conversación, se tienen que dar cuenta que nosotros somos ahora del Señor Jesucristo, que estamos conectados con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Precisamente hoy en el trabajo me encontré con una muchacha que anda pintando. Ella es de Brasil. Y empezamos un poquito hablando del trabajo y de ahí comenzamos a hablar un poco de la palabra de Dios.
Y estuvimos hablando un poquito y motivándola para que busque del Señor. Y me decía esta joven, me decía, yo nací en la iglesia católica, me dice, pero he estado viendo que algo no está bien allí y últimamente estoy asistiendo a una iglesia cristiana evangélica. Ahora, déjame decirle, amado hermano, que muchas veces nosotros, sin abrir nuestra boca, las personas que están a nuestro alrededor se van a dar cuenta de que hay algo distinto en cada uno de nosotros, de que a lo mejor estamos vestidos con la misma ropa como la mayoría de personas, pero algo va a notar, algo van a ver las personas, y eso es la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos conectados con nuestro Señor, y si Él está en nosotros y nosotros en Él, entonces vamos a pedir lo que sea y el Señor, que es tan bueno, lo hará. Ahora, permanecer en la palabra del Señor se escucha súper fácil, pero muchas veces tenemos que tomar en cuenta que nuestra carne, nuestro deseo de nuestra vista, los deseos y la vanagloria de la vida muchas veces se nos anteponen para que nosotros podamos llevar a cabo la palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, vamos a tener éxito en todo lo que hagamos. Así lo dijo el Señor Jesucristo en este capítulo 15 de Juan, del verso 4 donde mencionamos. El Señor está diciendo, si alguien está conectado conmigo, entonces va a llevar mucho fruto. Pero si alguien no está conectado conmigo, dijo el Señor, ¿qué va a pasar con esa persona? Dice, primero dice, se secará, dice, haciendo la ilustración de la vid y los pámpanos. Primero, cuando se desconecta de la vid, comienza a secarse. Lo hemos visto, arranque un mango, un aguacate o algo de su árbol y todo eso, notará que pues comenzará a secarse. Pero después que se seca, dice que ya no sirve para nada. El pámpano ya no sirve para nada, porque se consumió el fruto y ahora para lo único que es bueno es para ser echado en el fuego y se queme. Ahora, eso lo dijo el Señor. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted quiere dar fruto? Amén. ¿Usted quiere que el Señor se glorifique en todo lo que usted hace? Amén. Nosotros, mire cuántas tareas, cuántas luchas nosotros enfrentamos a día, situaciones que se nos presentan. Yo creo que realmente todos queremos tener la victoria, vencer obstáculos y todas esas cosas que nos presentan, pero necesitamos, o la clave para que todo esto se lleve a cabo es que necesitamos estar conectados con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque alguien puede decir, yo estoy conectado con el Señor, de palabra, de labios, pero no realmente como dice la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros comprendamos en esta noche que debemos de permanecer en la palabra de Dios. Decíamos hace un momento que permanecer en la palabra de Dios significa mantenernos sin cambios, especialmente negativos. Es decir, vamos cada día para mejorar. Vamos cada día tratando de hacer las cosas lo mejor que se pueda. No vamos para atrás, sino que vamos hacia adelante en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros miramos los discípulos o los hombres que el Señor Jesucristo escogió, dice que los preparó de tal manera que cuando el Señor Jesucristo desapareciera de esta tierra, ellos pudieran continuar con el llamado, con el trabajo, con la tarea que el Señor les había encomendado. Pero para poder llevar a cabo las tareas, todo lo que el Señor nos ha encomendado, necesitamos estar permaneciendo en la palabra de Dios. Si no permanecemos en la palabra de Dios, no vamos a tener la victoria, no vamos a tener éxito.
Nuestros hijos no van a poder obtener el éxito que nosotros como padres deseamos, porque no estamos permaneciendo en la palabra de Dios. Necesitamos entender que nuestro Dios nos está pidiendo nuestro corazón. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 23, el verso 26. Proverbios capítulo 23, el verso 26. Mire lo que nos dice nuestro Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 23, el verso 26. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice el Señor en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Si parafraseamos este texto, el Señor está diciendo: permíteme, hijo mío o hija mía, estar conectado conmigo. Necesitas estar permaneciendo en mi palabra, porque si permaneces en mi palabra, entonces tus ojos van a comenzar a ver cosas maravillosas. ¿No es eso lo que el Señor quiere revelarle a todos los hombres? Revelarles más y más de su grandeza, de su gloria, de su misericordia, experimentar cosas maravillosas. Oh iglesia, para llegar al cielo necesitamos mantenernos o permanecer en la palabra de Dios. Amén. Necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Ya lo he contado otras veces, y cuando yo vine a los pies del Señor Jesucristo era un joven, un muchacho, pero me daba pena llevar la Biblia a la iglesia. Especialmente cuando me miraban las personas con las que yo había andado haciendo maldades. Entonces me daba pena. Y cuando yo iba caminando, yo sabía que iba a pasar por la calle donde vivían los pícaros con los cuales me juntaba y hacíamos maldades. Entonces decía, trataba de ver la hora a modo que no los encontrara en la calle para poder pasar por ahí. Pero esas cosas pasan. ¿Por qué? Porque todavía no hemos tenido un encuentro real con el Señor. Porque todavía no hemos logrado comprender que necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Cuando nosotros ya permanecemos en la palabra de Dios, Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Entonces ahora todo eso se hace a un lado. Ahora con orgullo, ahora con la frente en alto, ahora por donde quiera pasamos y caminamos con toda la confianza, porque somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos del Señor. Ya no nos da pena, no nos da vergüenza decir que somos cristianos, que ahora nos vestimos diferente porque somos hijos e hijas de Dios. Póngase en pie en esta noche. Permanecer en la palabra de Dios es un reto que cada uno de nosotros tenemos que proponernos cada día. Permanecer en la palabra de Dios es un reto que cada día usted y yo tenemos que pedirle ayuda a nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que nos fortalezca, para que nos ayude. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen desánimos, vienen pruebas, vienen tentaciones, vienen tantas cosas que nos impiden y nos estorban permanecer en la palabra de Dios. Y muchas veces no tenemos la victoria porque no estamos permaneciendo en la palabra de Dios. Como dije hace un momento, guardar la palabra de Dios no es ponerla en una caja fuerte bajo llave, sino leerla, meditar, estudiarla y tratar de llevarla a nuestro corazón y decirle al Señor que nos ayude a continuar hacia adelante. ¿Por qué?
porque largo camino nos espera. Todavía no ha sonado la final trompeta. Todavía hay cosas que el Señor necesita hacer. Está prolongando su gracia y misericordia para que más almas, hermanos y hermanas puedan añadirse a esta iglesia maravillosa. Vamos a orar en esta noche. Le invito que allí donde usted está, usted con toda confianza, con toda sinceridad, se conoce a usted mismo. Y allí donde usted está, comience a hacer una pequeña oración. Comience a dirigirse al Señor Jesucristo en esta noche y dígale al Señor con toda confianza: Señor, ayúdame a permanecer en tu palabra, Señor. Ayúdame a permanecer en tu palabra. Si por alguna razón usted se ha desconectado del buen olivo que viene a simbolizar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, si por alguna razón usted se ha desconectado del buen olivo, que es la palabra del Señor, que es el Señor Jesucristo, con toda confianza acérquese al Señor y dígale: papito lindo, mi Señor, mi Salvador, te necesito, Padre. Te necesito, Señor. Por esta razón, por este motivo, por esta causa, me he desconectado de ti, Señor. Me he separado, Señor. Me han atraído las cosas de esta tierra, de este mundo, Señor, y me he alejado de ti, Padre bendito. Vamos, hermana, vamos, hermano, con toda confianza, acerquémonos al Señor. Acerquémonos al Señor. Él dice en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Digámosle al Señor: Señor, me he desconectado, Padre. He dicho que he permanecido en tu palabra, pero no he permanecido realmente. Y tú dices en esta noche, nos estás recordando que para llegar a ser un discípulo tuyo, Señor, necesitamos permanecer en tu palabra, Señor. Señor, yo quiero ser un buen discípulo. Yo quiero ser un buen hijo de Dios. Yo quiero que este pueblo, mis hermanos, mis hermanas, Señor, podamos ser tus discípulos. Iglesia de Dios, entiende en esta noche que el Señor no te está pidiendo 5 millones de dólares. No te está pidiendo que camines de rodilla por 5 cuadras, por 5 calles. No te está pidiendo que vayas y robes un banco para traer una ofrenda o algo así. No te está pidiendo nada de eso el Señor. Lo que está diciendo el Señor, que si tú y yo realmente anhelamos entrar a esa morada celestial, que si tú y yo realmente anhelamos entrar a ese cielo maravilloso, usted y yo necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra de Dios. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sabe, hermano, hermana, en esta tierra, como estábamos mencionando hace un momento, todo tiene requisitos. Hasta para morirse hay requisitos que cumplir, que llenar en esta tierra. Ya no se diga para nacer, ya no se diga para comprar un carro, para vender un carro, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor nos dice: si nosotros somos capaces de esforzarnos en esta tierra para cumplir ciertos requisitos, para obtener un bien, para obtener algo, para mejorar, algo que necesitamos, cuánto más usted y yo necesitamos permanecer en la palabra del Señor, porque ese es el único requisito.
El Señor no dejó más requisitos. El único requisito para que usted y yo podamos ser discípulos del Señor es permanecer en su palabra. Habrá alguien que le diga en esta noche: Señor, yo quiero permanecer en tu palabra, Señor. Yo quiero permanecer en tu palabra.